Imagina abrir la puerta de una casa vieja y encontrarte con un vacío que te traga. Mi abuelo murió en una noche de tormenta en Oaxaca, y con él, sus 7 gatos desaparecieron como si nunca hubieran existido. Pero lo que dejó atrás no fue solo silencio, fue un secreto que me hace temblar hasta hoy. ¿Qué pasó con esos gatos? ¿Y por qué siento que todavía me observan? Antes que un nata, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Cuídate el final, porque esta historia te hará cuestionar todo lo que crees saber. Mi abuelo siempre fue un misterio, incluso para los más cercanos. Vivía en una casa antigua, en las afueras de Oaxaca, México, una construcción de adobe que parecía desafiar el paso de los siglos. La casa estaba al final de un camino polvoriento, rodeada de cactus gigantes y mezquites que bailaban con el viento caliente, como si guardaran secretos antiguos. Era un lugar que ponía la piel chinita, pero tenía una belleza rústica, casi sagrada. El aroma a tierra seca, maíz tostado y incienso flotaba en el aire, mezclado con algo indefinible. Y, en el corazón de todo eso, estaban ellos, los 7 gatos de mi abuelo. No eran gatos comunes, eso lo supe desde pequeño. Cada uno tenía un nombre que sonaba como un eco de otro mundo: Norión, Sirio, Vega, Rigel, Aldebarán, Capela y Antares. Mi abuelo los llamaba con una reverencia que no entendía, como si fueran más que animales. Pasaba horas con ellos, no de manera trivial, sino como si compartieran un pacto silencioso. A veces, los sorprendía observando a los gatos, con los ojos brillando con algo entre admiración y secreto. Era como si esos felinos supieran algo que nadie más sabía. La casa de mi abuelo era un universo aparte. Las paredes gruesas, pintadas de un ocre desvaído, mostraban grietas que parecían mapas de constelaciones. En el patio, un pozo seco estaba, flanqueado por piedras talladas, con símbolos que nunca descifré. Los gatos amaban estirarse allí, bajo el sol ardiente, como si fueran guardianes de ese lugar. Por la noche, bajo el cielo estrellado del desierto, se movían en silencio, con sus ojos reflejando la luz de la luna. Mi abuelo decía que platicaban con las estrellas, y yo me reía, pensando que era solo un juego, pero no lo era. Había algo serio en la forma en que trataba a esos gatos. Nunca les permitía salir de la propiedad, como si temiera que se llevaran algo consigo. Cada gato tenía su propio rincón: en la casa Norión en el tejado, Sirio cerca de la chimenea, Vega en el cuarto trasero. Los alimentaba con una mezcla especial que preparaba, murmurando palabras que no entendía. Cuando le pregunté por qué tanto cuidado, solo sonrió y dijo: son más viejos que yo. En ese momento pensé que era solo una metáfora en los vecinos. En Oaxaca tenían historias sobre mi abuelo. Algunos decían que era curandero, otros que era un loco que hablaba con espíritus. Pero todos coincidían en que los gatos eran extraños. Una vez, una señora del pueblo juró que vio a los 7 alineados en el patio, mirando al cielo durante un eclipse lunar. Dijo que sintió un escalofrío, como si algo antiguo la observara. Mi abuelo se rió cuando escuchó la historia, pero sus ojos no reían. Cambiaba de tema, como si quisiera proteger un secreto. Yo era niño, así que no cuestionaba mucho. Para mí, la casa de mi abuelo era un refugio mágico, donde el tiempo parecía más lento. Corría por el patio, jugaba con los gatos, olía el mole que mi abuela preparaba en la cocina. Pero, incluso en esa inocencia, notaba que había algo diferente. Los gatos me observaban con una inteligencia casi humana, como si evaluaran mis intenciones. A veces, despertaba a medianoche, y los veía todos alrededor de mi cama, en silencio. Era bonito, pero también inquietante. Mi abuelo nunca hablaba mucho de sí mismo. Era un hombre de pocas palabras, con arrugas profundas que contaban más historias que su voz. Pero con los gatos, era otro. Se sentaba en el patio por la noche, con un vaso de mezcal en la mano, y parecía dialogar con ellos. No era un monólogo. Era como si los gatos respondieran con sus ronroneos o miradas fijas. Me escondía detrás de la puerta, fascinado, intentando entender qué pasaba, pero nunca lo logré. Su rutina giraba en torno a esos felinos. Despertaba antes del amanecer, barría el patio, preparaba su comida y revisaba cada rincón de la casa, como si siguiera un ritual. Los gatos lo seguían en fila, como una procesión silenciosa. Me daba risa, pero también sentía un peso en el aire, como si cada gesto tuviera un propósito mayor. Nunca me dejó ayudar a cuidarlos, diciendo que cada quien tiene su papel. No entendía, pero obedecía. La ciudad de Oaxaca tenía su propia magia, con sus fiestas, mercados y leyendas. Pero la casa de mi abuelo era un mundo aislado, donde las reglas del día a día parecían no aplicar. La gente del pueblo rara vez visitaba, y cuando lo hacía,
Era con un respeto casi reverente. Traían ofrendas, flores, velas, a veces hasta un palo vivo, y pedían consejos a mi abuelo. Él escuchaba en silencio, con los gatos siempre cerca, como si fueran sus consejeros. Me preguntaba qué hacía ese hombre tan especial en los gatos. Sin embargo, eran el verdadero misterio. Number 2. Se comportaban como otros felinos. No cazaban pájaros, no peleaban entre sí, no huían durante las tormentas, parecían. Cada uno tenía una personalidad distinta en Orión. Era majestuoso, serio, vigilante, vega, casi melancólica. Mi abuelo los trataba como iguales. Y comencé a preguntarme si había algo que no contaba. ¿Por qué 7 gatos? ¿Por qué esos nombres? ¿Por qué tanto cuidado? A veces, me sorprendía mirando a los gatos y decía, no intentes entenderlos. Pequeño, ellos son los que te entienden. Su voz era grave, pero con un toque de cariño. Me reía, pero esas palabras se quedaban en mi cabeza. ¿Qué quería decir? De verdad los gatos sabían algo sobre mí, sobre él, sobre el mundo, la casa, con sus olores a tierra e incienso. Parecía guardar respuestas que aún no podía alcanzar en el patio. Era el corazón de la casa, donde todo parecía converger. En el centro, un árbol de jacarandá proyectaba sombras que bailaban en el suelo de tierra apisonada. Los gatos amaban reunirse allí, especialmente al atardecer, cuando el cielo de Oaxaca explotaba en tonos de naranja. Mi abuelo se sentaba en una silla de mimbre, con los gatos alrededor, y el silencio se apoderaba del lugar. Era como si el tiempo se detuviera, como si ese momento fuera sagrado. Sentía una paz extraña, pero también una inquietud. Una vez, encontré un cuaderno olvidado en el porche. Era de mi abuelo, lleno de dibujos de estrellas y notas en una caligrafía temblorosa. Había bocetos de los gatos, con líneas que los conectaban a puntos en el cielo, como si formaran una constelación viva. En una esquina de una página, escribió: ellos son los guardianes del camino. Mi corazón se aceleró. Guardé el cuaderno antes de que se diera cuenta, pero esas palabras nunca salieron de mi mente. ¿Qué camino era ese? ¿Y por qué los gatos? Conforme crecí, las visitas a mi abuelo se volvieron más escasas. La vida en la ciudad, los estudios, todo me alejó, pero los recuerdos de esa casa, de los gatos, del olor a mezcal y tierra, nunca me abandonaron. Soñaba con los gatos a menudo, con sus ojos brillando en la oscuridad, como si me llamaran de vuelta. Y en el fondo, sabía que había algo inconcluso, algo que mi abuelo quería que descubriera, pero no estaba listo para eso. No hasta la noche en que todo cambió. Ese fue el comienzo de una historia que nunca imaginé vivir. Mi abuelo, con sus gatos y sus secretos, parecía cargar un peso que iba más allá de lo que podía comprender. La casa en Oaxaca, sus muros de adobe y su cielo estrellado, era más que un hogar. Era un misterio vivo, y los 7 gatos, Orión, Sirio, Vega, Rigel, Aldebarán, Capela, Antares, eran la llave para algo que aún necesitaba descifrar, pero ¿qué era? Why Porcho? Siento que todavía me observan, incluso ahora. La noche en que mi abuelo murió, no fue como cualquier otra. Una tormenta feroz azotaba Oaxaca, con vientos que aullaban como lobos y relámpagos que cortaban el cielo como cuchillos. Yo estaba en la ciudad, a horas de distancia, cuando recibí la llamada de mi tía. Tu abuelo se fue, dijo, con la voz quebrada, casi tragada por el sonido de la lluvia de fondo. Mi corazón se detuvo, no solo por la pérdida, sino por algo que no podía explicar. Era como si la tormenta supiera que algo grande estaba pasando. Conduje hasta su casa bajo la lluvia. El camino de tierra ahora un río de lodo que engullía. El aire estaba pesado, cargado con el olor a ozono y algo más, algo antiguo, como si la propia tierra estuviera de luto. Cuando Lig, la casa de Dobby, parecía más pequeña, más frágil, como si hubiera perdido el alma. La puerta principal estaba entreabierta, meciéndose con el viento, y el silencio dentro era ensordecedor. No había rastro de los gatos, ni un molido, ni un par de ojos brillando en la oscuridad. Entré, mis zapatos dejando huellas húmedas en el suelo de terracota. La casa estaba exactamente como la recordaba, pero al mismo tiempo, completamente diferente. El aroma a incienso aún flotaba, pero ahora mezclado con un vacío que apretaba el pecho. La chimenea estaba fría, las sillas de mimbre en el patio, empapadas. Recorrí el lugar con la mirada, buscando a Orión, Sirio, cualquiera de los 7, pero nada. Era como si se hubieran evaporado junto con mi abuelo en su cuarto. Encontré la primera pista en un papel arrugado sobre la mesa de noche. La caligrafía temblorosa de mi abuelo decía: solo ellos saben el camino. 5 palabras que me helaron. La sangre. ¿Qué significaba eso? ¿Qué camino? ¿Y quiénes eran ellos? ¿Los gatos? ¿Alguien más? El papel estaba manchado,
como si la tinta se hubiera corrido con la humedad. Y el peso de esas palabras parecía más grande que la propia casa. Miré por la ventana, el patio iluminado por relámpagos esporádicos. El árbol de jacarandá se mecía violentamente, y por un segundo, juro que vi una sombra moverse entre los cactus. Mi corazón se aceleró, pero cuando volví a mirar, no había nada más que lluvia. La sensación de que no estaba solo en esa casa crecía, como si los ojos de los gatos aún me observaran, aunque estuvieran ausentes. Era una locura, pero lo sentía. Enregistré la casa, en busca de pistas. Los platos donde mi abuelo servía la comida de los gatos estaban intactos en la cocina, todavía con restos de la mezcla extraña que preparaba. Las camas de los gatos, improvisadas con mantas viejas, estaban vacías, sin un solo pelo. Era como si nunca hubieran existido. Pero que estaban allí horas antes, porque mi tía jura que los vio esa mañana. Entonces, ¿a dónde se fueron? ¿Y por qué? Me senté en la silla de mimbre de mi abuelo, en el patio, dejando que la lluvia mojara mi rostro. El pozo seco en el centro parecía llamarme, sus piedras talladas brillando bajo los relámpagos. Recordé las historias que él contaba sobre el desierto de Oaxaca, sobre espíritus que vagaban por la noche, sobre promesas hechas a las estrellas. ¿Eran los gatos parte de eso? ¿Acaso mi abuelo se los llevó consigo, de alguna manera que no podía entender? El papel quemaba en mi bolsillo. Ellos saben el camino. Cada vez que lo releía, la frase parecía más pesada, como si cargara un secreto que no estaba listo para descubrir. Pensé en llamar a mi tía, preguntarle si sabía algo, pero mi celular no tenía señal. La tormenta aislaba la casa, como si quisiera mantenerme allí, atrapado en ese misterio. El un sonido bajo, casi un ronronio, pero cuando me giré, era solo la lluvia envolvía adentro, mis ojos recorriendo cada rincón. En un estante, encontré un libro viejo de astronomía, con anotaciones de mi abuelo en los márgenes. Dibujaba constelaciones, conectándolas con los nombres de los gatos: Orión, Sirio, Vega. Cada uno correspondía a una estrella. Pero ¿por qué? ¿Era solo la obsesión de un viejo excéntrico? ¿O había algo más? Mi mente daba vueltas, intentando conectar las piezas, pero todo parecía escaparse. Entonces, encontré algo que me hizo detenerme. En un rincón del cuarto, bajo una pela de mantas, había una caja de madera tallada con los mismos símbolos del pozo. Dentro, un collar con 7 dijes, cada uno grabado con el nombre de un gato. Mi corazón se aceleró, como si hubiera tocado algo que no debía. Los dijes estaban fríos, casi palpitando, y la tormenta afuera parecía rugir más fuerte, como si respondiera a mi toque en la caja. También guardaba un pedazo de tela vieja, bordada con hilos dorados, que formaban un dibujo estelar. Era delicada, pero parecía cargar una energía propia, como si fuera más que una simple artesanía. Encontré una pequeña nota dentro, con la misma caligrafía temblorosa: cuando el séptimo caiga, el camino se abrirá. Mi respiration. ¿Se contracorto? ¿El séptimo qué? ¿El gato Antares? ¿Una estrella? No lo sabía, pero el miedo crecía. Pasé toda la noche en la casa, incapaz de irme. La lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, y cada trueno parecía una advertencia. Me senté en el suelo, sosteniendo el collar, intentando entender qué dejó mi abuelo. Los gatos eran la clave, lo sentía, pero ¿dónde estaban? ¿Por qué desaparecieron justo esa noche? La casa parecía viva, las sombras bailando con la luz de los relámpagos, como si quisieran contarme algo. Intenté recordar cada detalle de mi infancia allí. Las historias of my abuelo sobre el cielo, los gatos que parecían escuchar con atención, las miradas que intercambiaban con él. ¿Estaba preparando algo? ¿Una promesa? ¿Un ritual? ¿Una misión? El papel y el collar sugerían que sí, pero no tenía respuestas, solo preguntas que quemaban. La tormenta no daba tregua, y sentía que el tiempo se cerraba. Por fin, encontré un viejo espejo en el pasillo, cubierto de polvo. Cuando limpié la superficie vi mi reflejo, pero por un instante, juro que vi otro par de ojos detrás de mí, ojos felinos, brillando como estrellas. Parpadeé, y desaparecieron. Mi cuerpo temblaba, pero no di frío. Era como si los gatos, o lo que fueran, todavía estuvieran allí, esperando que entendiera. En esa noche, cambió todo. La casa, los gatos, el papel, en todo apuntaba a un secreto que mi abuelo se llevó a la tumba. Pero sabía que las respuestas estaban allí, escondidas en las sombras de Oaxaca, en los símbolos del pozo, en los nombres de las estrellas. En la tormenta, finalmente se calmó al amanecer, pero el misterio solo crecía. Necesitaba descubrir qué pasó con los 7 gatos. ¿Y por qué sentía que aún me guiaban? El sol salió en Oaxaca, pero la casa de mi abuelo aún parecía envuelta en sombras. La tormenta había pasado,
dejando el aire fresco y el suelo cubierto de hojas arrancadas de los mezquites. Sosteniendo el collar con los 7 dijes, cada nombre: Orión, Sirio, Vega, Rigel, Aldebarán, Capela, Antares, resonaba en mi mente como un enigma. Decidí que no podía dejar la casa sin respuestas. Los gatos desaparecieron. Mi abuelo se fue, pero las pistas que dejó eran un llamado. Necesitaba rastrear el pasado para entender el presente primero. Fui al pueblo cercano, donde las calles de adoquín olían a pan recién horneado y flores de cempasúchil. Hablé con don Miguel, un viejo comerciante que conocía a mi abuelo desde hacía décadas. Dudó antes de hablar, con los ojos nerviosos, como si temiera revelar algo. Tu abuelo era diferente, dijo, siempre con esos gatos, hablando de las estrellas como si fueran personas. Mencionó una noche, años atrás, cuando vio luces extrañas en el patio de la casa. Parecía un ritual, susurró. Antes de callarse, regresé a la casa con la cabeza dando vueltas. Don Miguel no dijo más, pero sus palabras se encendieron. Una noche, revisé los armarios de mi abuelo, encontrando un baúl cerrado en el desván. La cerradura se dio con un chasquido, revelando diarios de cuero gastados por el tiempo. Las páginas estaban llenas de notas sobre astronomía, mitología zapoteca y dibujos de los gatos, cada uno ligado a una constelación. Mi abuelo escribió: son los ojos del cielo. Mi estómago se revolvió. A los diarios contaban historias que nunca compartió. Hablaba de una promesa hecha hace generaciones, de un camino que debía protegerse. Los gatos, según él, eran más que animales. Eran guardianes de algo que llamaba el velo. No entendía, pero la palabra me ponía la piel chinita. Había bosquejos de un mapa estelar, con líneas conectando las 7 estrellas de los gatos a un punto en el desierto de Oaxaca. ¿Acaso hacia allá se fueron? En el patio, examiné el pozo seco con más atención. Las piedras talladas tenían símbolos que ahora reconocía de los diarios en espirales, estrellas, líneas que parecían pulsar bajo la luz del sol. Pasé los dedos por ellos, sintiendo una textura extraña, casi viva. Recordé una historia que mi abuelo contaba sobre los zapotecas, que creían que el desierto guardaba portales a otros mundos. ¿Era solo una leyenda, o él sabía algo real? Decidí hablar con más gente en el pueblo. Una anciana llamada Doña Rosa, que vendía hierbas en el mercado, me miró con desconfianza cuando mencioné a los gatos. No eran normales, dijo, persignándose. Tu abuelo decía que ellos elegían quién podía verlos. Contó que una vez vio a los 7 gatos alineados en el patio durante un solsticio, como si esperaran algo del cielo. Su tono era de quien temía lo que decía. Sentí un escalofrío, volví a los diarios, ahora con una linterna, porque el sol ya se ponía. Encontré una página que describía un ritual que mi abuelo realizó años antes. Algo sobre alinear las estrellas. Mencionaba ofrendas, no de sangre sino de intención, de memoria. Los gatos estaban en el centro de eso, como si fueran los conductores. Una frase me marcó en cuando el séptimo guía, el velo, se rasga. Era la misma idea del papel que era ese velo. En el cuarto de mi abuelo, encontré un viejo telescopio apuntando hacia una ventana. Lo ajusté, siguiendo las coordenadas anotadas en un diario. El cielo estaba claro, y las estrellas brillaban como nunca. Locales Antares, el nombre del séptimo gato, una estrella roja que parecía palpitar. Por un momento, lo sentí, no al gato, sino algo más grande, como si la estrella me observara de vuelta. Mi respiración se volvió pesada, y el collar en mi bolsillo pareció más caliente. Revisé más cajones, encontrando fotos antiguas. En una, mi abuelo, joven, sostenía a uno de los gatos, Sirio, por el pelaje grisáceo. Al fondo una zapoteca que reconocí. Cerca de Mitla, había una nota pegada en la foto: el comienzo está donde el fin espera. Mi corazón se aceleró. ¿Acaso los gatos fueron allá, o era solo otra pieza del rompecabezas que mi abuelo dejó? La casa parecía presionarme, como si quisiera que continuara. Encontré un dibujo escondido detrás de un cuadro, un mapa rudimentario del desierto, con una décima marcada, cerca de un lugar llamado Pedra del Cielo. Los nombres de los gatos estaban escritos alrededor, como puntos cardinales. Mi abuelo creía que el desierto escondía algo, y los gatos eran la clave. Pero, ¿para qué? ¿Y por qué desaparecieron la noche de su muerte? Hablé con un primo que a veces visitaba a mi abuelo. Recordó una noche en que los gatos rodearon a mi abuelo en el patio, como si lo protegieran. Parecía que hablaba con el cielo, dijo mi primo, y los gatos escuchaban. Él pensaba que era solo un viejo excéntrico, pero ahora no estaba seguro. Cada pista apuntaba a algo más grande, algo que conectaba a los gatos, las estrellas y a mi abuelo. Necesitaba ir al desierto. El collar, con los dijes, parecía más pesado cada hora. Toqué los nombres grabados:
sintiendo una conexión que no explicaban Orión, Sirio, Vega. Era como si aún estuvieran conmigo, guiando mis pasos. Pero, ¿hacia dónde? La casa, el pozo, los diarios, todo parecía una invitación a seguir adelante, pero también una advertencia. ¿Qué protegía a mi abuelo? ¿Y por qué los gatos desaparecieron? En el patio, bajo el cielo estrellado, me senté en la silla de mimbre de mi abuelo. El silencio del desierto era casi palpable, roto solo por el canto de un grillo solitario. Miré el pozo, los cactus, la casa de adobe que guardaba tantos secretos. Sentí que estaba al borde de algo, pero no sabía que los gatos lo sabían. De eso estaba seguro. Pero, ¿cómo encontrarlos? Encontré un último diario, escondido bajo el piso. En él, mi abuelo escribió sobre un pacto con las estrellas, algo que su familia cargaba desde generaciones. Los 7 son los guardianes, pero el precio es alto, escribió. Mi piel se erizó. ¿Qué precio era ese? ¿Y por qué nunca me lo contó? Las respuestas estaban allá afuera en el desierto, en la piedra del cielo, o tal vez dentro de mí ahí la búsqueda apenas comenzaba. Pero sentía que cada paso me llevaba más profundo en un misterio, que mi abuelo vivió toda su vida. Las estrellas, el Beloán, todo convergía hacia algo que aún no podía ver. Pero una cosa era clara, necesitaba seguir el camino que mi abuelo dejó. Aunque doliera, aunque me llevara a lugares para los que no estaba preparado. El sol ya estaba alto en Oaxaca, cuando decidí buscar respuestas fuera de la casa de mi abuelo. El aire aún cargaba el peso de la tormenta, pero el silencio del desierto parecía gritar más fuerte que los truenos. Conduje hasta el mercado central, donde las voces de los vendedores y el olor a especias me anclaban a la realidad. Allí encontré a doña Rosa, una vieja amiga de mi abuelo, conocida por sus historias, y su mirada que parecía ver más allá. Estaba sentada bajo un puesto, trenzando hierbas, y sus ojos se entrecerraron al verme. «Viniste por los gatos, ¿verdad?», dijo. Sin siquiera saludarme sentí un escalofrío, como si hubiera leído mi alma. La Contitodú, la desaparición de los 7, el papel, el collar, las notas sobre constelaciones. Doña Rosa escuchó, en silencio, sus manos deteniendo la trenza, como si el peso de la historia la atrapara. Cuando terminé, se levantó y me llevó a un rincón apartado, donde nadie podía escuchar. Tu abuelo no era solo un hombre de las estrellas, susurró. Era un guardián, y esos gatos no eran gatos. Sus palabras me golpearon como habló de una leyenda antigua de Oaxaca, sobre 7 espíritus que tomaban forma de felinos para proteger un secreto enterrado en el desierto. Esos espíritus, ligados a las constelaciones, elegían a un guardián humano para mantener el equilibrio entre los mundos. Mi abuelo, según ella, fue elegido hace décadas, tras un ritual, bajo un eclipse. Los gatos Orión, Sirio, Vega y los demás eran manifestaciones de esos espíritus. Guiándolo en su misión, le pregunté qué secreto era ese, pero doña Rosa dudó. No es algo que se diga en voz alta, murmuró, mirando al cielo como si temiera ser escuchada. Habló de un camino estelar, un portal que solo se abría cuando las 7 estrellas alineadas brillaban juntas. Mi abuelo dijo, pasó su vida protegiendo ese camino, pero algo salió mal. Intentó prepararte, añadió, con sus ojos fijos en los míos. Pero eras demasiado joven. La revelación me dejó sin piso. Recordé las noches en que mi abuelo me mostraba el cielo, señalando estrellas y contando historias que creía eran cuentos. ¿Estaba enseñándome algo? Doña Rosa dijo que los gatos desaparecieron, porque el ciclo de mi abuelo terminó, pero que no se fueron de verdad. Están esperando, afirmó, y el collar es la llave. Mi mano fue al bolsillo donde guardaba los 7 dijes, y sentí un escalofrío en la espina. Ella me contó más sobre el ritual. Mi abuelo, años atrás, hizo una promesa a las estrellas, sellada con sangre e incienso, para mantener el camino cerrado, pero algo lo asustaba en los últimos meses, como si supiera que el equilibrio estaba en riesgo. Doña Rosa vio a los gatos, actuar diferente, más inquietos, en la semana antes de su muerte. Sabían que el 7º caería, dijo, repitiendo las palabras del papel. Mi cabeza daba vueltas, intentando entender qué significaba el 7º. Regresé a la casa de mi abuelo, con la mente en llamas. El patio, ahora seco bajo el sol, parecía pulsar con una energía que antes no notaba. Miré el pozo, sus piedras talladas brillando como si me llamaran. Tomé el collar y examiné los dijes, cada uno con el nombre de un gato. El Dianteris, el 7º, parecía más pesado, como si cargara algo más allá del metal. ¿Era eso lo que doña Rosa quería decir? ¿El 7º caer? Intenté recordar todo lo que mi abuelo me enseñó sobre el cielo. Hablaba de Antares como una estrella de fuego, un hito en el escorpión celeste. Corrí el libro de astronomía que encontré en la casa Ojean du Notaus. Había un dibujo de Antares, rodeado, con la frase An,
Cuando ella brille, el camino se abrirá, mi corazón se aceleró. Revisé el calendario en un raro alineamiento estelar. Estaba previsto para esa semana. ¿Era coincidencia o destino? Me senté en el patio, con el collar en la mano, sintiendo el peso de lo que doña Rosa reveló. ¿Y si los gatos fueran en verdad espíritus? ¿Y si mi abuelo murió para proteger algo más grande? La leyenda parecía una locura, pero cada pieza, el papel, el collar, las notas, encajaba. El desierto alrededor de la casa parecía vivo, como si las dunas susurraran respuestas. Pero aún tenía miedo de lo que encontraría si seguía adelante en Cayó. La noche y el cielo de Oaxaca se abrió en un tapiz de estrellas. Tomé el collar y sostuve el dije de Antares, que parecía caliente contra mi piel. Miré el pozo, donde los gatos solían reunirse, y sentí un vacío que no explicaba. Doña Rosa dijo que los gatos estaban esperando. ¿Pero dónde? ¿Y por qué sentía que debía hacer algo? Como si el legado de mi abuelo ahora fuera mío. El silencio era ensordecedor. Decidí probar la leyenda. Coloqué el collar en el suelo, en el centro del patio, y esperé. No pasó nada, pero el aire parecía más denso, como antes de una tormenta. Las estrellas brillaban intensamente, y Antares, roja y feroz, parecía palpitar en el cielo. Mi respiración se aceleró, y por un momento, juro que escuché un ronroneo bajo, viniendo del pozo, pero cuando me acerqué, solo había oscuridad. ¿O no? La duda me consumía. Una parte de mí quería creer que todo era una historia, que los gatos eran solo animales, y mi abuelo, un viejo excéntrico. Pero otra parte, más profunda, sabía que había verdad en la leyenda. El collar, el papel, las palabras de doña Rosa, todo apuntaba a algo que no podía ignorar. Los gatos no desaparecieron por casualidad, y necesitaba descubrir por qué. Pero el precio de esa verdad me asustaba. Volví adentro, con el collar aún en la mano, y encontré el cuaderno de mi abuelo otra vez. Una página que no había visto. Antes mostraba un bosquejo del pozo, con 7 líneas saliendo de él, como rayos de una estrella. A un lado, escribió Neem: el séptimo guarda el fin. A mi mente se disparó. El séptimo gato, Antares, ¿era la clave? ¿O era algo más? ¿Algo por lo que mi abuelo sacrificó todo para proteger? Mientras el cielo brillaba afuera, me senté en la silla de mimbre de mi abuelo, sintiendo el peso del collar. Doña Rosa dijo que él intentó prepararme, pero nunca presté atención. Ahora, con el ausente y los gatos desaparecidos, yo era el único que quedaba. La leyenda, el camino estelar, los espíritus todo, parecía converger en ese momento. Pero, ¿estaba listo para enfrentar lo que vendría? El ronroneo volvió, más claro ahora, como si viniera de dentro de mí. Miré el pozo, donde la oscuridad parecía viva, y sentí un jalón, como si algo me llamara. Los gatos, o lo que fueran, estaban allí, esperando. Y el séptimo, Antares, guardaba la verdad que mi abuelo se llevó a la tumba. La respuesta estaba tan cerca, pero tan peligrosa, que mi corazón dudaba. ¿Qué haría ahora? Días después de la tormenta, regresé a la casa de mi abuelo en Oaxaca, llevando el collar, con los 7 dijes. El cielo estaba despejado, pero el peso del misterio aún me asfixiaba. Decidí explorar el patio una última vez, guiado por un instinto que no explicaba. El pozo seco, con sus piedras talladas, parecía palpitar bajo el sol del mediodía. Me senté allí, sosteniendo el collar, y cerré los ojos. Fue entonces cuando escuché un maullido bajo, casi un susurro, que venía de detrás del árbol de jacarandá. Me levanté, con el corazón acelerado, y vi a Antares, el séptimo gato, mirándome fijamente. Sus ojos eran como 2 estrellas, brillando con una intensidad que me hizo retroceder. No se movió, solo me observó, como si esperara algo. El collar en mi mano se calentó, y el dije con su nombre vibró ligeramente. Era imposible, pero sabía que ese gato no estaba allí por casualidad. Él era la clave. El séptimo del papel de mi abuelo Antares caminó lentamente hacia el pozo, deteniéndose en el borde. Miró hacia abajo, luego hacia mí, como si me invitara a seguirlo. Dudé, pero algo me jalaba, una fuerza que iba más allá de la lógica. Me arrodillé y examiné las piedras talladas, notando que una estaba suelta. Con esfuerzo, la quité, revelando un pequeño compartimento escondido, cubierto de polvo y telarañas, dentro. Había un cuaderno de cuero, atado con un cordón. Las páginas estaban llenas de la caligrafía temblorosa de mi abuelo, pero ahora más clara, como si hubiera escrito con urgencia. Contaba una historia que me heló la sangre. A los 7 gatos eran guardianes de una promesa hecha por nuestra familia, hace generaciones, un pacto con las estrellas, sellado para proteger algo que llamó el camino de la luz. Las palabras eran vagas, pero cargadas de peso. Leí sobre un ritual que mi abuelo
realizó la noche de su muerte. Escribió que los gatos, al partir, cumplirían su misión, guiando al séptimo para revelar la verdad. ¿Era yo el séptimo? ¿O era Antares, que ahora me miraba? El cuaderno mencionaba el collar, diciendo que unía a los guardianes con el portador del secreto. Cada dije era una conexión con una estrella, un mapa vivo para algo más grande. Antares maulló de nuevo, y el sonido resonó en el patio como un llamado. Mayer Aukahelo, aunque era de día, y sentí una paz extraña, como si las estrellas me... El cuaderno terminaba con una frase: el camino se abre cuando crees. Era la voz de mi abuelo, hablando a través del tiempo, pidiéndome que confiara. Pero, ¿confiar en qué? En gatos que parecían más que animales. Decidí ponerme el collar, los dije tintineando contra mi pecho. En el instante en que lo hice, una brisa suave sopló, trayendo el olor a incienso y tierra. Antares se acercó rozando mi pierna, y por primera vez, lo sentí como un viejo amigo. Era como si mi abuelo estuviera allí, guiándome a través de ese gato. La casa, el patio, el pozo, en todo, parecía vivo, conectado por algo que apenas entendía. Volví al cuaderno, releyendo fragmentos. Mi abuelo escribió sobre los otros gatos, diciendo que regresaron a las estrellas tras el ritual. ¿Era una metáfora o algo literal, arraigado en las leyendas de Oaxaca? Creía que los felinos eran espíritus, ligados a nuestra familia por un propósito antiguo. La idea era una locura, pero al mirar a Antares, comenzaba a dudar de mí. Propia razón pensé en las historias que él contaba, sobre el desierto y sus misterios. Oaxaca siempre ha sido tierra de magia, de curanderos y espíritus. ¿Era mi abuelo más que un hombre común? ¿Un guardián? ¿Como los gatos? El collar parecía responder, calentando mi piel, como si confirmara cada pensamiento. Antares se acostó a mi lado, ronroneando, y el sonido me trajo una calma que no sentía en años. Decidí no indagar más. Algunas respuestas pertenecen al silencio, y el legado de mi abuelo era más que un secreto explicado. Tal vez los gatos eran realmente guardianes, o tal vez solo eran la forma en que él encontró para enseñarme sobre fe y conexión. Antares se quedó conmigo. El único que no regresó, dormía en el patio, bajo el jacarandá. Como si cumpliera su último deber en esa noche, me senté en la silla de mimbre de mi abuelo, mirando el cielo estrellado. Las constelaciones brillaban, y juraría que veía a Orión, Sirio, Vega, todos ellos, parpadeando para mí. El collar pesaba en mi pecho, pero era un peso bueno como un abrazo. Antares se acurrucó en mi regazo, y sentí a mi abuelo allí, de alguna manera. El misterio no terminó, pero no necesitaba todas las respuestas. Lo que quedó fue una certeza: a los lazos verdaderos trascienden la muerte. Mi abuelo, los gatos, las estrellas en todos, eran parte de algo más grande, algo que ahora cargaba. Casa en Oaxaca ya no era un lugar de secretos, sino de recuerdos vivos. Antares maullaba suavemente, como si estuviera de acuerdo, y el desierto parecía susurrar de vuelta. Era el fin de una búsqueda, pero el comienzo de algo nuevo. Guardé el cuaderno y el collar, prometiendo honrar el legado de mi abuelo. No sé si los otros gatos realmente regresaron a las estrellas, pero Antares era prueba de que algo mágico permanecía. Tal vez el camino de la luz era eso, creer en lo que no se explica. Oaxaca, con su tierra caliente y sus cielos infinitos, me enseñó que algunas historias nunca terminan. Solo cambian de forma antes de IRM. Dejé una ofrenda en el pozo Flores Gisempazushiu, como hacía mi abuelo. Sentí que él sonreía, donde quiera que estuviera. Antares me siguió hasta el coche, pero no subió. Pertenecía a esa casa, a ese misterio. Le dije adiós con la mano, sabiendo que nos encontraríamos de nuevo, tal vez en sueños, tal vez bajo las estrellas. El legado de los 7 vivía en mí. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido un vacío que no explica? ¿Has tenido un misterio que parecía llamarte? Esta historia tenía que llegar a ti. Cuéntame en los comentarios qué crees que guardaban los gatos. Y suscríbete al canal, pero solo si tienes el valor de escuchar más historias como esta. Hasta la próxima, y que las estrellas te guíen.